Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Imagínate por un momento que pudieras estar cara a cara con Jesús, que pudieras recibirlo, no solo espiritualmente, sino real y verdaderamente, ser una sola carne con Él. ¿Lo creerías? Para nosotros los católicos eso no es una metáfora ni un símbolo bonito, sino que es una realidad viva. Hoy, en este episodio de New Fire Presenta, vamos a hablar del mayor tesoro de nuestra fe, que es la Eucaristía. Un regalo tan grande que incluso nos separa de muchas comunidades cristianas que comparten con nosotros el amor a Cristo, pero que no ven en este misterio lo que la Iglesia ha visto desde hace más de 2000 años. Quédate con nosotros porque este episodio no es solo una reflexión teológica, sino una invitación a encontrarte con el mismo Cristo oculto bajo la apariencia del pan y el vino. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de New Fire Presenta. Vamos a seguir con nuestra serie de lo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes y sin duda uno de nuestros mayores diferenciales es la Eucaristía. Por eso le doy la bienvenida al Padre Jorge. Qué bueno tenerlo con nosotros una vez más. Marita, pues hoy nos toca como que el tema de temas, ¿verdad? Porque pues es el más central de todos, así que qué chévere poder arrancar con este episodio. Padre, sí, de acuerdísimo. La Eucaristía es uno de los misterios más profundos y, como usted bien dice, centrales de nuestra fe. Entonces quisiera empezar con lo esencial, con lo básico. ¿Qué es exactamente la Eucaristía? La Eucaristía es la presencia real de cuerpo, alma, sangre y divinidad de la persona de Jesucristo, instituida en Juan 6 por él mismo y entregada pues el Jueves Santo que vamos a celebrar prontamente. em, pero de forma sacramental, cosa que tendremos oportunidad de aclarar un poco más adelante. O sea, no es que sea el brazo, una porción de la piel del brazo de Jesucristo o algo así, sino es la presencia real, pero de forma sacramental. Padre, creo que una de las preguntas más recurrentes que nos han hecho es en qué se basa la Iglesia Católica para afirmar que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y que no es nada más un símbolo. Pues Juan 6 es ese capítulo. Sabemos que Juan fue el apóstol que tuvo mucho tiempo para reflexionar. Tiene el símbolo del águila porque se elevó de alguna manera espiritualmente, místicamente, mistagógicamente. O sea, es uno de los cuatro evangelios que dista de los otros tres, que son los sinópticos, ¿no? No dista, perdón, esa no es la palabra. Se distingue. Tienen elementos en común, elementos distintos. Entonces, Juan 6 es un momento muy especial. Y luego San Pablo habla claramente de la presencia de la Eucaristía en 1 Corintios 11, pero es una constante. Y además, pues pensemos que el Antiguo Testamento tiene innumerables prefiguraciones. Por tanto, esto es algo que ya se contenía, por así decir, en las escrituras judías. Entonces, por eso, por la escritura, y como hemos dicho una y otra vez, desde el inicio de la iglesia, pues los apóstoles fieles al Señor hicieron lo que les dijo de hagan esto en memoria mía, repitan esto. Había un sentido en la primera iglesia de celebrar la cena del Señor, y esto lo vemos eh, descrito en el libro. Mara, si yo te preguntara cuál es el libro que nos describe el nacimiento de la iglesia en la Biblia, ¿cuál te viene a la mente? Los hechos de los Los Hechos de apóstoles. los Apóstoles. Ahí está la iglesia naciente, ahí se anuncia Pentecostés, ahí se anuncia a Pedro y todo su trabajo, y luego Pablo. Bueno, pues en todos estos lugares está la Eucaristía. Además, pensemos, Mara, que durante 1500 años no se contestó en absoluto la presencia real en cuerpo, alma, sangre y divinidad de la Eucaristía. Entonces, pues no sé qué más uno pueda querer que eso, ¿no? Sí, incluso padre, preparando esta entrevista y leyendo Juan 6, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, em, encontraba que
digamos, en otros momentos o en otros pasajes del Evangelio, cuando Jesús sí quiere referirse a un lenguaje simbólico y de pronto esto escandaliza a los apóstoles, como que le preguntan y él corrige o les explica o les profundiza, como la parábola del sembrador que se las explicó y así. Acá me impresionó que después de que él dice como... eh, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, en fin, le preguntan como, ¿cómo este puede darnos a comer su sangre? Y él insiste, o sea, él dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes, ¿no? Entonces, como que creo que esta misma insistencia del mismo Jesucristo puede ser una de estas razones para, pues, afirmar que se refería literal, ¿no? Como que no era ningún símbolo, porque él mismo insistía cuando generaba escándalo el, pues, lo que transmitía. Sí, ¿no? Y en teología bíblica, o sea, aquellos que se dedican a estudiar la Biblia, bueno, tú pudieras hacer, hay de hecho, no es que pudieras hacer, hay libros enteros y tratados enteros sobre la presencia de la Eucaristía en las Escrituras desde el inicio de los tiempos hasta el Apocalipsis, o sea, está presente este maná, este pan, este alimento que Dios le quiere dar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se muta y transforma en la Iglesia Católica y lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como bordado, como entretejido en toda la tela de la historia de la salvación que la encontramos pues en la Sagrada Escritura. Así que es muy cierto y él lo repitió. Y luego los verbos que se utilizan en las lenguas originales, creo que se llama troglo. Aquí eh, puedo estar fallando, Mara, en exactamente la pronunciación de la palabra que utiliza Jesús, pero es como un verbo, no solo de comer, sino de arrancar, ¿no? Como de arrancar, como enfatizando la naturaleza de qué tipo de comida. O sea, entiendo yo que los grandes biblistas se refieren a este verbo como lo que hace un animal cuando come a otro que, como presa, ¿no? Entonces, ese verbo no se encuentra en donde es, digamos, donde tiene otro significado. Padre, siempre creo que es bueno mirar al pasado para entender el presente. Entonces, mi siguiente pregunta vendría hacia qué enseñaban los primeros cristianos sobre la Eucaristía, ¿no? Desde los inicios del cristianismo ya se entendía la Eucaristía como algo más que un símbolo, ¿o podría contarnos un poco más de esto? No, obviamente, si decimos que San Pablo ya hablaba de esto, definitivamente que desde el principio estaba presente. Ahora, San Justino Mártir, que en el año 155 después de Cristo, creo que San Justino conoció a Ignacio de Antioquía, que conoció a San Juan Evangelista. Entonces tienes a un personaje que conoce a otro y el otro al otro, y ya él, desde los primeros siglos, tiene unas narraciones de los pasos exactamente de cómo ser la Eucaristía. Y la Eucaristía, aunque ha tenido algo de transfiguración, si quieres, de mutación desde el inicio, pero no ha cambiado mucho. Siempre recordemos que cuando tuvimos la sesión de la Biblia decíamos que la Biblia se constituye mucho por los escritos que se utilizaban en las primeras Eucaristías, aunque no se llamara Eucaristía. Entonces, la misa y las escrituras siempre han estado íntimamente relacionadas. La misa es para el cuerpo de Cristo es para la palabra de Cristo y la palabra de Cristo es para el cuerpo de Cristo. Y decimos mucho en la Iglesia Católica, nosotros celebramos lo que creemos y creemos lo que celebramos. Entonces, en el centro de toda la fuente, de toda el agua que baja de esa montaña de Cristo y del cielo para alimentarnos, está justamente la relación, el binomio de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Siempre han estado atados. Entonces, y son innumerables los escritos de los padres de la iglesia, los padres apologetas, que hablan de la presencia de la Eucaristía. O sea, justamente en el Imperio Romano, la razón por la cual querían matar a los cristianos es porque se comían a su Dios, no entendiendo ellos lo que estaba realmente pasando, ni entendiendo el mandato de Cristo.
Padre, yo creo que esta siguiente pregunta que le voy a hacer, quizá ya la respondimos profundizando en Juan 6, pero igual me pareció interesante, entonces si tiene algo más como que decir para aclarar la mente de nuestros seguidores que nos compartieron esa pregunta, buenísimo. Y es que sabemos que, bueno, Jesús ha utilizado a lo largo de la Biblia y pues de los evangelios más bien muchas imágenes para hablar de sí mismo. Entonces, ¿cómo saber cuándo habla de forma literal y cuándo habla de forma simbólica? Porque muchos de nuestros seguidores nos decían, pues sí, Cristo dice, esto es mi cuerpo, sí, pero también tiene frases como yo soy la puerta o yo soy la vid, y eso no era literal. Creo que hablamos un poco de esto en la pregunta anterior, pero bueno, sí quisiera profundizar un poco más acerca de esto para aclararle a nuestros oyentes, estaría buenísimo. Mira, lo que pasa, Mara, es que como dijimos en la teología de la Eucaristía, en el estudio de la Eucaristía, es tal la abundancia de prefiguraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como por ejemplo Cristo, que es el nuevo Moisés, no que recibe el alimento del Padre, sino él mismo multiplica los panes. Y luego en las bodas de Caná, ahí llega la hora en donde él también multiplica el vino para mostrar la hora. Y sabemos que la palabra hora está íntimamente ligada con la hora de su muerte. No ha llegado mi hora, mujer. Entonces, el dar un alimento, el multiplicar el elemento del vino, que es su sangre, en las bodas de Caná, está unido con ya llegó mi hora ya ha llegado, ¿no? Cuando está en el huerto de Getsemaní, le dice a los discípulos, mi hora ya ha llegado mi hora, ¿no? Y cuánto deseo, pues, dar la vida. Entonces, mm, es tal la teología que hay detrás y tal como tú bien dijiste, lo que no aclara él para suavizar el mensaje, que se dista muchísimo de decir, yo soy la puerta, o yo soy el camino, o la verdad, que te lo dice en un momento, ¿no? O yo soy el buen pastor, te lo dice en un momento, simbólicamente, y luego, pues él, digamos que explica el resto de las cosas que él quiere decir, pero en cuestión de la Eucaristía, es que la Sagrada Escritura toda está plagada de su simbolismo, de la multiplicación de los panes, de David comiendo los panes, eh, de la presencia de los panes en el arca de la alianza y en esa tienda que va recorriendo desde el desierto hasta la tierra prometida, hasta que se la roban y la recuperan. Es decir, todo el tiempo Dios, además en los salmos, pues se sabe que Él va a ser un pan bajado del cielo, ¿no? Que nos alimenta a nosotros. Pero como Él bien dice, no pan como el de tus padres que comieron y volvieron a tener hambre, sino que el que come de este ya no volverá a tener hambre ni sed. Entonces, repito, está la abundancia de la Eucaristía y la no aclaración de Cristo que vemos que San Pablo aclara. Esto es un título del todo distinto y singular en comparación con esas otras imágenes que utilizaba y no volvía a utilizar. Sí, padre, algunas de las comunidades cristianas, pues que no creen en los sacramentos, suelen decir Ujú. que nosotros no necesitamos signos visibles, que basta con tener fe, ¿no? Entonces quisiera que pudiera explicar un poco desde nuestra fe católica qué es un sacramento y por qué creemos que Dios eligió estos medios concretos como la Eucaristía para comunicar su gracia. Bueno, los sacramentos siempre se han definido como los signos visibles y tangibles de unas realidades invisibles. Cuando Cristo habla del simbolismo de la serpiente en el Antiguo Testamento, cuando sostiene la serpiente, ¿no? O cuando levanta los brazos, y luego vemos que en el Nuevo Testamento, no, bueno, y así triunfa el pueblo de Israel, él levanta los brazos en la cruz y así triunfa el pueblo de Dios sobre el pecado. Él también se presenta como la imagen del Padre. Entonces, siendo los seres humanos muy de vivir de los cinco sentidos, de operar de los cinco sentidos, de sentir, pues incluso en la vida familiar, ¿no? En el abrazo del amado con la amada, el ver a los hijos, el darles un regalo, somos seres encarnados. Entonces, el valor de los signos en toda la tradición de la iglesia litúrgica, ¿para qué tener incienso en las liturgias? ¿Para qué las flores? Para que
el pan físico, las imágenes de los santos, las bellas catedrales, los ornamentos del sacerdote, ¿no? ¿Para qué ponernos un poco más, vestirnos de un modo un poco más formal para ir a una celebración eucarística? ¿Por qué no vamos en shorts y chanclas si no importa cómo los símbolos humanos y externos? Todo eso nos indica que hay un libro, por cierto, de Scott Hahn, que habla, se dedica a dilucidar 40 signos o símbolos que hay en nuestra fe, precisamente para mostrar, es muy importante lo visual y lo táctil para nosotros, vivimos de eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y además porque Jesucristo lo dijo. Padre, ¿y cómo se llama ese libro? Me parece súper interesante para comunicarlo a nuestros oyentes. Uy, pues mientras me haces la siguiente pregunta, te lo busco en Amazon, pero es Perfecto. Scott Hahn y es Science. Ahorita lo buscamos. Ahorita nos dice. Súper. Sí, Padre, sí. pues otro argumento muy común que nos hacen nuestros hermanos protestantes, digamos, en contra, sí, o argumentando en contra de la Eucaristía, es que Cristo murió una sola vez, ¿no? Como que piensan que celebrar la misa significa repetir el sacrificio de Cristo, entonces casi como que en cada misa ocurriría un nuevo sacrificio. Entonces, podría Sí. ayudarnos a entender primero, ¿qué es lo que sucede verdaderamente en la misa y por qué en la Iglesia Católica no es que creamos que en cada misa hay una nueva crucifixión y nueva resurrección y como que todo sucede muchas veces? Sí, mira, hay un número que lo explica maravillosamente en el catecismo, el número 1362, que dice que la Eucaristía es memoria, actualización y ofrenda de un único sacrificio. Entonces son las palabras clave. Memoria, hagan esto en memoria mía, no olviden lo que hice por ustedes, ustedes que están en el tiempo, pero Dios que está fuera del tiempo puede actualizar. No me gusta esta imagen porque es muy incompleta y aún así la voy a usar, Mara. Es como si te sientas con tu esposo a ver una película y de repente dices, ay, tengo que sacar las palomitas, las crispetas del pausa. Y vas, transcurre el tiempo, regresas y le pones play. Y uy, es la misma película, ¿no? Es limitado el ejemplo, pero las metáforas son ahí para que ayuden a entender, no para que sean perfectas, ¿no? Esa actualización y es ofrenda del único sacrificio. No volvemos a matar a Jesucristo en absoluto. Ese es el poder que tiene Dios de estar en todos lados, de realizar actos que son universales. Y esto, para el que no lo entienda mucho, lo invito a leer el libro de los Hebreos, donde dice que ya se requiere un solo sacrificio que no tiene que repetir porque los otros eran insuficientes. Habla de que esta alianza es la verdadera, la corregida. Por eso esa carta a los hebreos es la carta a los judíos que no creyeron en ese momento lo que estaba sucediendo. Entonces la carta a los hebreos es casi que un tratado sobre la Eucaristía. Mara, el libro que te estaba diciendo en inglés de Scott Hahn se llama Signs of Life. Yo supongo que se tradujo al español como signos de vida y dice 40 tradiciones católicas de raíces bíblicas o customs, o sea, hábitos católicos de raíces bíblicas. Entonces, nada más para no dejarte sin la respuesta que me habías preguntado, que me habías hecho. Perfecto, Padre, muchas gracias. Mara, y si Eh, me permites, ya encontré la palabra trogo, no troglo, trogo es en el lenguaje de Juan 6, el trogo que se utiliza tiene un realismo y una intensidad en su reiteración, ¿no? Entonces, esa es la palabra que utiliza para referirse a comer mi carne, no es una palabrita suave, así como para medio entender o no entender. Entonces, nada más te lo quería, porque aquí lo estaba consultando y esa era la palabra, trogo. Perfecto, sí, como que literalmente indica una acción física real, como de masticar la carne de Sí, Cristo, ¿no? exactamente, así es. Perfecto, Así es. padre. Bueno, y hablando de esta actualización de un único sacrificio de Cristo, que de ninguna manera significa que se repita muchas veces la crucifixión, esto se podría, o sea, podríamos decir, por ejemplo, que es como si las realidades temporales dejaran de existir por un momento y como que nos teletransportáramos todos al Calvario hace 2000 años. Sí, yo creo que sí.
Y no sé, Mara, si lo que voy a decir ahora tenga un poco o un mucho de relación con lo que estás diciendo, pero ¿te acuerdas tú en Lucas 24, en la parábola de los discípulos de Maús, cómo cuando ellos tienen a Jesucristo presente entre ellos, Él desaparece en el momento en que aparece la Eucaristía? ¿Qué está diciendo ahí? Que hay una realidad cósmica en el cielo de que cuando está presente la Eucaristía entre ellos, ya no necesitan que esté presente Jesús porque es uno y lo mismo. Y dice que se desvaneció al partir el pan. Entonces, pues creo que sí tiene algo de relación con lo que estás diciendo, ¿no? Que esto es son ideas muy platónicas. Platón tenía una intuición. Cuando hablamos de las ideas platónicas o el amor platónico, es como un amor, es un poco una desviación lo del amor platónico, pero las ideas de Platón era que en el cielo hay unas realidades que le están dando realidad a las realidades de la tierra. Y fíjate que Papa Benedicto, que es un gran agustino en el sentido de que sigue la teología de San Agustín, habla mucho en toda su teología sobre esta realidad del cielo que le da vida a la realidad de la tierra. La Eucaristía de la tierra, en esa canción de Los Ángeles, ¿no? Que muchas veces escuchamos en retiros y todo, tiene algunas imprecisiones, pero tiene unos aciertos y es que sí hay una fiesta en cada Eucaristía en el cielo por cada misa que se está haciendo en la tierra, ¿no? Entonces, el binomio de la realidad celestial con la realidad terrena que están interconectadas es una realidad. Entonces, estudian Sí. teología. Sí, además, ahora que menciona este ejemplo del pasaje de los discípulos de Maús, me puso a pensar que ellos le piden a Jesús, quédate con nosotros, ¿no? Y uno podría llegar a decir, ay, no, pero si Jesús desapareció, entonces no se quedó con ellos. Y con esto que usted dice de que se quedó en la Eucaristía, fue como, pues claro, se quedó con ellos ahí, o sea, cuando partieron el pan, porque se quedó en la Eucaristía, la misma promesa cumplida de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y por eso es que lo tenemos con nosotros. Exactamente. Y así lo creyeron las primeras comunidades, cosa que la fuerza de la creencia de las primeras comunidades, Mara, decíamos el otro día, o sea, una cosa es que yo esté a 10 años de un hecho y una cosa es que yo esté a 80 años de un hecho. ¿A quién le vas lo famoso que le llaman en inglés eyewitness, testigo ocular en todo, hasta en el mundo de hoy, en jurados, en los casos, en tribunales, etcétera? Le haces caso al que estuvo ahí. O sea, cuando una medio noticiero te dice, tenemos aquí a alguien que estuvo ahí en ese momento, pues le das un peso, ¿verdad? Porque estuvo ahí. Padre, ¿y cómo cree usted que deberíamos prepararnos interiormente para recibir a Jesús en la Eucaristía? Porque pues estamos hablando de Dios mismo presente que se ha querido quedar con nosotros y bueno, esto sin duda debe requerir una preparación o como una limpieza del alma. Sí, siempre se ha hablado de una preparación remota y una próxima. La remota es pues que toda mi vida intente ser una obediencia al amor de Dios que baja y que me pide un estilo de vida, que me invita a un estilo de vida, que me ama, me quiere y me traza un camino, una verdad y una vida, ¿no? Y preparándose, leyendo las lecturas que va a haber ese día, por ejemplo, es una gran manera. Luego, obviamente, ya dentro de la misa, pues es estando muy atentos a las lecturas, porque las escrituras preparan el corazón para recibir a la palabra y a la hora de que rezamos el Padre Nuestro, damos la paz y empezamos con, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una gran humildad. Yo creo que al Señor lo derrite la humildad, como lo vemos por su madre, y decir, Señor, no soy digno, pero me voy a ir a esta línea ahora que no estoy con pecado grave, porque hay que recordar que para recibir la Eucaristía, pues hay que tener esa alma limpia y en ausente o en que no tenga un pecado grave. Y y ir con mucha devoción en esa procesión para ir a recibir el pan de vida, recibirlo con todo amor, sea en la mano, sea en la boca, lo que en tu tierra, en tu
parroquia o zona se estile, si se puede recibir con la boca, siempre será mejor. Y luego retirarse con una gran unción, con una gran devoción y seguir, pues ya no es preparación, sino ya es gratitud, ¿no? Por la Eucaristía. Y luego a vivir lo que hayamos recibido, como nos Y dice el cierre al luego final. la misa termina diciendo vayan y anuncien, entonces a vivir lo que hemos recibido y si hemos de fallar, tenemos a la belleza del sacramento de la confesión, del cual también hicimos un podcast para entenderlo y para aprovecharnos de él, que es un regalo de Dios, un don. Padre, ¿y qué frutos concretos puede traer a nuestra vida una participación frecuente y consciente de la Eucaristía? Porque creo que no es como que le dé igual al alma recibir todos los días a Jesús a recibirlo de vez en cuando. ¿No? Pues va transformando a la persona absolutamente, dice San Agustín, que mientras que el alimento normal lo recibimos y se transforma en nosotros, nosotros nos transformamos en la Eucaristía al revés. Y da unidad, unidad de pensamiento, unidad de corazón, va aflojando mm, ¿cómo le llamaríamos? Las necedades o las trabas que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, nos va dando otra visión de cómo ellos también sufren y por eso quizá nos ofendieron, promueve la conversión. Luego además es le llamamos una prenda de la gloria futura, eso es una promesa de otra vida. Eso es lo que logra la Eucaristía, relativizar un poco y desdramatizar la problemática de esta tierra. Nos purifica del pecado y nos fortalece en la lucha por ser hombres y mujeres virtuosos. Todo eso, y quizás se me estaba olvidando algo, pero todo es positivo al recibir la Eucaristía dignamente. Sí, a mí me encanta pensar también como en ese momento, como ser una sola carne con Dios, ¿no? Como los esposos son también una sola carne, la Eucaristía es un momento pues perfecto en donde literalmente también sucede como este llamado a la unidad esponsal con Dios. Sí, exactamente, exactamente. Padre, y como Así es. última pregunta, bueno, hemos aprendido a lo largo de este podcast que la Eucaristía no es solo una verdad teológica, sino una realidad que transforma la vida de las personas. Entonces quisiera que termináramos em, con algún testimonio personal o alguna historia de alguien que usted conozca cuya vida haya sido transformada por el encuentro con Jesús Eucaristía. Mara, pues son un montón. Realmente tengo en mente a un joven, que ahora ya no es tan joven, en Colombia, que su constante devoción por la Eucaristía lo ha transformado en un hombre muy sólido, muy recio, un buen padre, esposo eh, y buen cristiano en general. Entonces, y recuerdo también otra señora cuya vida, esto fue hace muchísimos años, en otra ciudad más pequeña de Colombia, que yo la vi como estaba en adoración en una iglesia que tenía un rinconcito para adoración y la vi como una mujer muy especial, que tú encuentras un halo, un especial, muy especial en torno a ella y al conversar con ella, porque fuimos, el hermano y yo que trabajábamos juntos en ese momento, fuimos a un cafecito a conocerla y a ella pues había tenido la tragedia de la infidelidad de su marido varios años y ella decía que no le tenía absolutamente ningún rencor, que había sido capaz de perdonarlo y ella se lo atribuía a toda la Eucaristía. Dice, yo lo veo desde otro ángulo, lo veo desde los ojos de Dios. Entonces, y bueno, y creo que la mayoría de las personas que se convierten al catolicismo tienen una relación muy especial con la Eucaristía y es en la Eucaristía donde se dan muchos cambios grandes, ¿no? Sí, se Entonces, me así son ocurre como en también. general, no te dije uno específico, bueno, no quiero dar nombres, pero hay, pero sí he visto pues como ese crecimiento. Sí, así es. Se me ocurre también Carlo Acutis, ¿no? Como ahora que ya está cerca su canonización, como lo devoto que se cuenta que era de la Eucaristía y hablaba de esta como la autopista al cielo y así como que creo que, Sí, pues sí, cualquier persona que se enfrente a la presencia real de Jesucristo, pues sin duda le tiene que transformar la vida.
Así es, así es. La Eucaristía es transformadora y por eso le llamamos fuente y culmen de toda la vida cristiana. Padre, pues muchas gracias a usted por todas sus respuestas, por su tiempo y a todos por habernos escuchado. Si a lo largo de este podcast se han sentido llamados a profundizar más en este tema, les recomendamos la encíclica de San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, em, y los números del Catecismo de la Iglesia Católica que pueden buscarlos en vatican.va, específicamente hablando sobre la Eucaristía para todos aquellos que quieran profundizar más. También el libro que hoy nos recomendó el padre Jorge. No sé si quiera usted dar algún comentario final. Bueno, Scott Hahn tiene La Cena del Cordero, que es otro libro que analiza el último libro de la Biblia desde el punto de vista de la misa y todo el simbolismo que tiene ese último libro del Apocalipsis con relación a la Eucaristía. Pero hoy en día, gracias a Dios, libros sobre la Eucaristía hay en abundancia y idiomas. Pero bueno, ahí está otro más. Padre, pues muchísimas gracias por su tiempo y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias a ti, Marta, a todos. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.